Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio ahora al cursillo. El tema que vamos a desarrollar es tratamiento de la cirrosis hepática. Bien, ya hicimos una introducción, ¿no? El día lunes tuvimos la teoría, ¿no? Sobre las características, ¿no? Más importantes de esta entidad clínica, ¿no? El día de hoy un grupo de sus compañeros va a desarrollar todo lo relacionado entonces a tratamiento de este tipo de entidad clínica, ¿ok? A ver. En la primera parte de la exposición se va a hablar sobre las generalidades de la cirrosis hepática, ¿no? Y hemos dicho en la teoría, pues, que es un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Luego se va a hablar sobre las principales características y sobre todo complicaciones, ¿no? De este tipo de entidad clínica, haciendo más hincapié en lo que es el tratamiento. Bien, entonces vamos a dar pase al grupo de exposición, ¿correcto? Doctora, Bien. sí, buenos días. ¿Podría poner a mi compañero para poder ¿Quién? poner la posición, por favor? Ya. Gavidia Durán también, por favor. Ah, ya. Melissa, tú vas a comenzar. Bien, entonces su compañera Melissa va a comenzar la exposición del día de hoy. Ok, a ver un ratito. Ya, ya Melissa. Sí, espera unos minutos, por favor, para que pueda cargar la PPT, por favor. Ya. Bien, entonces vamos a dar. Bien, entonces, a ver, comienza entonces su compañera Melissa Lourdes. Bien, Melissa, te estamos escuchando. Sí, doctora. Ok. Bueno, buenos días, compañeros. Doctora, bueno, el día de hoy nos ha tocado como grupo hacer acerca de... Bueno, dentro de la misma, en el contenido vamos a encontrar en la cirrosis, vamos a hablar también acerca de su definición, su etiología, su clasificación, más adelante también sobre los puntos de la citis, la encefalopatía hepática y la hemorragia digestiva. Bueno, doy pase también a mi compañero que va a iniciar dando. De buenos días con todos, buenos días doctora. Bueno, voy a hablar acerca de la cirrosis y sus complicaciones. Bueno, Ya. la cirrosis, ¿sí doctora? Sí, sí, sí te, a ver, sí te estoy escuchando. Correcto. Quiero saber si tus compañeros en el aula también están escuchando bien. A ver, Doctora, ¿me por puede poner favor. de presentador también? Sí, ok, ya. Perdón. ¿Me puede poner de presentador para poder pasar? Ya te pongo de presentador. Estás como presentador.
Sí, están los tres. Falta Giancarlo. Sí, sí, doctora. Ya, comienza nomás porque te estamos escuchando. Doctora, tiene que ponerlo como presentador para que él pueda mover sus diapositivas. Presentador. Están los tres No, como presentador. somos cuatro, doctora. Quien va a exponer primero es Fretel. Giancarlo. Es que Giancarlo recién está ingresando. Sí, doctora. Por eso es que no. Ok. A ver, Giancarlo, te voy a poner también como presentador, ¿ya? Ok, ya están los cuatro. Pueden comenzar nomás. Ya, doctora, está bien, gracias. Ahora voy a continuar. Bueno, le estaba diciendo acerca de las complicaciones de la cirrosis. Este es un cuadro donde en resumen se observa todo lo que la cirrosis va a conllevar y sus complicaciones, como la encefalopatía, el plexos hemorroides, el esplenomegalia, hiperesplenismo, varices esofágicas y en sí todo lo que va a desarrollar esta enfermedad. Ahora, eh, la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, difusa e irreversible del hígado. Como concepto histológico, es una fibrosis extensa que va a delimitar nódulos de regeneración, que puede ser según la morfología o su morfología macronodular o micronodular, o también puede ser ambas mixtas. Ahora, en cuanto a la etiología, el mayor porcentaje es por una cirrosis alcohólica, o es la causa más frecuente, y seguido de cirrosis virales. El, el virus de hepatitis C un 40% y de hepatitis B un 85%. Ahora también se puede deber a enfermedades metabólicas de base genética, como la hemocromatosis, que son depósitos de hierro, enfermedad de Wilson, que son depósitos de cobre, déficit de una enzima alfa-1 antipsina, porfirias y fibrosis quísticas. También se puede deber a una hepatopatía grasa no alcohólica, el- también cirrosis biliares, como la cirrosis biliar primaria y la cirrosis biliar secundaria. También por un obstáculo en el drenaje venoso, que se va a dar en los casos del síndrome de Buchiari y el síndrome de obstrucción sinusoidal. También por hepatitis autoinmunes, también por fármacos, eh, por ejemplo, el metotrexato, metildopa, isoniazida, vitamina A, amiodarona y trofurantoína. Y también de origen criptogénica en un 5%. Ahora, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, primero los signos cutáneos, se va a manifestar arañas vasculares, telangiectasias, eritema palmar, ictericias, signos unguiales, donde va a estar la incurvación en vidrio de reloj, estriación longitudinal, opacidad blanquecina, desaparición de la lúnula en dedos de empalillo de tambor y también contractura del Dupuytren. Ahora, va a haber también una hepatomegalia dura, no dolorosa, también esplenomegalia, también va a presentar alteraciones endocrinas. En estas va a estar la diabetes, va a haber una disminución o pérdida de vello axilar y púbico. En los hombres va a haber una atrofia testicular, disminución de la libido, impotencia, distribuidor ginecoide del vello, ginecomastia. Y en mujeres va a haber un trastorno del ciclo menstrual. O sea, va a ver irregular y también va a presentar amenorrea. También va a presentar lo que es astenia, equimosis, gingivorragias, epístasis,
púrpura. También va a haber una disminución de la presión arterial. Alteraciones pulmonares, va a presentar síndrome hepatopulmonar con hipertensión pulmonar. Y también complicaciones de hipertensión portal. Una descompensación hidrópica como manifestación de ascitis y edemas. Y hemorragia digestiva alta por varices esofágicas y el síndrome hepatorrenal. Y también va a estar predispuesto o va a haber una predisposición a infecciones bacterianas y también por un hepatocarcinoma. Ahora, la clasificación clínica se puede clasificar en dos formas. Una cirrosis compensada, en cuando va a haber una ausencia de complicaciones mayores de la cirrosis, y esta va a tener una supervivencia media mayor a 12 años. Y una cirrosis descompensada en pacientes en los que aparece una descompensación hidrópica con hemorragia digestiva alta por varices, presencia de encefalopatía o ictericia. Y su supervivencia media va a ser de 2 años. Ahora, una clasificación pronóstica es la clasificación de Shell, de Shell, en cuanto a estas variables, ¿no? Bilirrubina, ascitis, el tiempo de actividad de protombina, encefalopatía y albúmina. Se va a dividir en 1 punto, 2 puntos y 3 puntos, ¿no? En la bilirrubina, cuando para marcar en 1 punto va a ser menor a 2, en 2 puntos va a ser de 2 a 3 y en 3 puntos va a ser mayor a 3. Y en la CITI va a ser el primero, en la puntuación de 1 no va a estar presente, en el 2 va a ser leve o controlable, y en la 3 ya va a ser un poco moderado o severa. Y en el tiempo de protombina, primero mayor a 50%, en 2 puntos 30 a 50% y en 3 puntos menor a 30%. Y igual en el caso de encefalopatía, en primer cuadro no va a estar presente, en el cuadro de 2 puntos va a ser de 1 a 2, y en el de 3 puntos en el fase 3 y 4. Y lo mismo en la albúmina, el mayor a 3.5 en el primer cuadro de 1 punto, en el cuadro de 2 puntos va a estar en 3.5 y a 2.8, y en el 3 puntos va a ser menor a 2.8. Ahora, el Childeal, si tiene 5 o 6 puntos, va a ser clasificación A. El Chilbe, si es que va a tener de 7 a 9 puntos, y el C va a ser si tiene más de 9 puntos. A partir de los puntos de 7 o 8 puntos, se va a recomendar o se recomienda remitir a los pacientes para evaluar un posible trasplante hepático. Bueno, este es un sistema del modelo de enfermedad hepática terminal que ayuda más o menos a predecir la mortalidad en 3 meses, y se utiliza también para priorizar enfermos en lista de espera en caso de trasplantes. A partir de este modelo, se va a ver la necesidad de trasplante hepático o no. Va a ser un cálculo, una fórmula donde va a haber estas variables, ¿no? La bilirrubina, el INR, la creatinina, y se va a determinar cuánto tiempo de mortalidad puede tener el paciente y si va a ser pronta la necesidad de trasplante o no. En cuanto al laboratorio, va a haber una elevación de transaminasas, el TGO mayor al TGP. También va a haber una elevación de la bilirrubina. En la anemia va a ser multifactorial, por sangrado, por varices, por la misma hipertensión portal,
pérdidas sanguíneas crónicas por el tubo digestivo, déficit de ácido fólico, toxicidad medular por alcohol, hemólisis y el hiperesplenismo. También va a haber una leuco y trombopenia por la misma manifestación del hiperesplenismo, ¿no? Va a haber también un descenso de la actividad de la protombina con prolongación de este mismo y del INR por un descenso de los factores de síntesis hepática, ¿no? Factores de coagulación, el 2, el 5, el 7 y el 9. El 6 y el 9. La albúmina va a estar baja. También va a haber hipocolesterolemia y una hipergamaglobulinemia policlonal. Ahora, en cuanto al diagnóstico, va a ser definitivo histológicamente mediante una biopsia hepática, pero solo se realiza si existen dudas diagnósticas o casos donde no haya un diagnóstico etiológico, ¿no? Índices analíticos de fibrosis hepática con estos marcadores del APRI, el FID4, el LF, Fibrometer, Epascore, en una estimación no invasiva de fibrosis. También mediante una elastografía por eco, también una ecografía, donde va a haber una exploración más costo efectiva en un paciente cirrótico, con características propias del hígado, con bordes de ecogenicidad, hipertrofia del lóbulo caudado, donde va a permitir evaluar la citis y unas posibles lesiones ocupantes en ese espacio. También mediante una ecodoppler para evaluar la hipertensión portal, una gradiente Portal-Cava mediante una cateterización de las venas suprahepáticas para la medición de una gradiente de la presión venosa hepática, donde se va a observar si hay un valor elevado a 5 mililitros de mercurio, se va a considerar una hipertensión portal, ¿no? Y también una gastroscopía, que es fundamental para detectar la presencia de estas varices esofágicas o gástricas. Ok, para continuar la exposición, yo voy a hablarles un poco acerca de ascitis. En cuanto a la definición, la ascitis se define como la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Va a ser una complicación muy frecuente de cirrosis y también va a estar asociado a ruptura de hernias abdominales, también ascitis refractaria, peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorenal. Aquí vamos a ver un poco acerca de las complicaciones de la ascitis que ya mencionó mi compañero, y que sobre todo se da, no, perdón, las complicaciones de la hipertensión portal, y que esta va a ser una de las causas principales de la ascitis en el paciente cirrótico. Aquí presento la fisiopatología, que me gustó bastante el cuadrito que presentó la doctora en la teoría. Vemos primero se da la cirrosis hepática, que va a producir a su vez síntesis de albúmina, obstrucción hepática intravascular y también bloqueo venoso intrahepático. Esta obstrucción hepática intravascular va a producir el aumento de la presión portal, causando una hipertensión portal. La disminución de la síntesis de albúmina por el hígado va a producir una hipoalbuminemia, y el bloqueo venoso intrahepático va a producir aumento de la linfa hepática. Estos tres van a ser los principales factores o principales causas de la ascitis en los pacientes cirróticos. Y también va a haber variaciones en la membrana peritoneal, aumento del volumen circulante. Ahora, la ascitis lo que va
a causar es que haya disminución del volumen plasmático efectivo, ya que va a haber una vasodilatación general, una vasodilatación periférica en estos pacientes con cirrosis. Esto va a estimular a los receptores del volumen, como por ejemplo el factor natriurético. Se va a activar también el eje renina-angiotensina-aldosterona y va a haber aumento del sistema nervioso simpático y disminución de la prostaglandina renal E2. Todo esto va a llevar a que haya reabsorción tubular aumento de la reabsorción tubular de sodio y va a haber una disminución de la excreción del sodio urinario, ¿no? Esto ya es cuando el paciente está llevándose o está progresando un síndrome hepatorrenal. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de ascitis, ¿no? Primero tenemos la historia de un paciente que ha tenido una larga data de alcoholismo o también puede, ya que el paciente presente cirrosis y que ahora venga a consulta presentando estos signos, ¿no? Por ejemplo, en examen físico podemos observar un abdomen distendido, el signo de la oleada, que también es muy característico de una ascitis, y la matiz desplazable, ¿no? También vamos a poder observar en la ecografía la presencia de ascitis, de líquido en la cavidad abdominal y evidencia de cirrosis, ¿no? Y por último, también podemos tener una paracentesis de tipo diagnóstica, que nos puede determinar la causa de la ascitis en caso no sepamos ya de la historia que tenga el paciente. Y también puede descartarnos una peritonitis bacteriana espontánea. Tengo una clasificación también de la ascitis, la cual la he encontrado a través del Club Internacional de la Ascitis, una ascitis no complicada, que no va a estar complicada con infección o síndrome hepatorrenal. También a través de la severidad, puede ser grado 1, grado 2, grado 3. En el grado 1 va a ser la ascitis leve, que va a ser ascitis solo diagnosticada por ultrasonido. En el grado 2, la ascitis moderada, la cual se va a detectar clínicamente solo distensión moderada del abdomen. En el grado 3, una ascitis severa, ¿no? Con una distensión marcada o tensa del abdomen. Hay otra clasificación también que es un poco antigua, que era por puntuación, ¿no? Más 1, más 2, así hasta más 4, siendo el más 1 el más leve, que era diagnosticado por ultrasonido, y la más 4 que era ya la ascitis a tensión, ¿no? También hay una clasificación que pronuncia la ascitis refractaria, ¿no? Que va a ser la ascitis resistente a diuréticos, la cual es la ascitis que no responde a la restricción de sodio de la dieta, lo cual es parte del tratamiento, y las altas dosis de diuréticos, llegando hasta la más altas dosis de furosemide y las más altas dosis de spironolactona. Y en cuanto a la refractaria, va a ser también los diuréticos intratables, ¿no? La ascitis intratable, la cual van a ser debida a que el paciente ya no puede consumir diuréticos a altas dosis porque ya está presentando efectos adversos. Ok, ahora en cuanto al tratamiento, lo importante aquí es recalcar estos tres parámetros principalmente, ¿no? Que es el reposo del paciente, la dieta, el uso de diuréticos junto con la dieta, es importantísimo, y por último la paracentesis. Ok, en cuanto a al reposo, bueno, se estima que el paciente con cirrosis eh, tiende a no progresar, o mejor dicho, tiende a no empeorar cuando se encuentra en reposo, ¿no? Porque usualmente cuando el paciente se levanta ya genera algún tipo de ortostatismo, ¿no? Debido a toda la vasodilatación periférica que presenta. Y esto activaría los mecanismos que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que era el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso simpático. Y esto lo que haría sería una disminución del filtrado glomerular y por último ya ocasionaría un síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, el reposo va a ser importante dentro de la terapéutica del paciente con ascitis. Ahora, en cuanto a la dieta, se menciona que en un paciente que tenga ascitis se le recomienda de 40 a 60 miliequivalentes por día de sodio. En cuanto al uso de diuréticos, es importante tener en cuenta los siguientes dos, ¿no? Es la furosemida y la espironolactona.
La furosemida se va a usar hasta de dosis de 40 hasta 160. Y en la espironolactona de dosis de 100 hasta 400. Hay también que se usa menos en dosis iniciales para ver cómo reacciona el paciente, ¿no? Por ejemplo, la furosemida se puede usar desde 20 y la espironolactona desde 50. Entonces, se le puede al paciente que tiene por ejemplo, una citis moderada, podemos empezar dándole, por ejemplo, una furosemida de 25 y espironolactona de 20, furosemida de 20, perdón, y una espironolactona de 50. Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, si es que el paciente no reacciona o no mejora con esta dosis, vamos a ir aumentando la dosis. Va a ir, por ejemplo, de 20, y ahora pasamos a la dosis normal, que sería furosemida de 40, y el furonolactona también ya sería una dosis de 50, ¿no? Y tiene que ir siempre en este intervalo, ¿no? En este rango, que furosemida 40 y espironolactona de 100. Entonces se da de 40 y 100, así se va subiendo hasta la dosis máxima, que viene a ser de furosemida de 160 y de espironolactona de 400. Eh, Luego también tenemos la paracentesis, ¿no? Que también puede ser una paracentesis total, en la cual ya el paciente va a necesitar una infusión de albúmina, que va a ser retirada, por ejemplo, si es que nosotros retiramos el líquido acítico más de 5 litros, ya el paciente va a necesitar una infusión de albúmina de 6 a 8 gramos por litro de líquido acítico sacado, ¿no? Acá encontré un algoritmo de cómo empezar hacer el tratamiento inicial del paciente acítico. Primero se tiene que evaluar la historia, los factores de riesgo para una enfermedad hepática y también el cambio de peso del paciente. También el examen físico, ¿no? Que ya vamos a ver los enzima de cirrosis, la matidez desplazable y algunos cambios que son característicos de ascitis. También ya al paciente se le debe haber hecho una paracentesis abdominal si es que lo requiera, ¿no? Cuando ya se tenga un paciente con ascitis a tensión, por ejemplo. Y lo que vamos a evaluar en el tratamiento, primero lo que menciona este algoritmo es que el paciente tiene que ya descontinuar el consumo de alcohol y se tiene que considerar el tratamiento con baclofeno, que va a ser para el síndrome de abstinencia que puede presentar el paciente al dejar de consumir alcohol. También se tiene que descontinuar algunos medicamentos que pueden incrementar el descenso de la perfusión renal, ¿no? Y puede llevar al paciente a un síndrome hepatorenal. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, los beta bloqueadores, las enzimas convertidoras de angiotensina, o los que, no, perdón, no, sí, y por último, también eh, evaluar también el tratamiento en el paciente que tenga un problema hepático. La dieta, ¿no? La dieta es importantísimo. Acá menciona 2 gramos de sodio, restricción de sodio por día en la dieta, pero como había mencionado era de 40 a 60 miligramos por día, ¿no? Eh, También el uso de diuréticos menciona aquí, la espironolactona de 100 miligramos por día, aumentado de furosemida a 40 miligramos por día. También menciona que se tiene que tratar al paciente en intervalos de 3 a 5 días y la dosis máxima de espironolactona va a ser de 400, ¿no? Y de furosemida de 160. Y por último también menciona que en algunos pacientes que tienen poca volumen de ascitis y que son pacientes pequeños, se le puede dar pequeñas dosis, ¿no? Como he mencionado, de espironolactona de 50 y de furosemida de 20 por día. Ahora, si es que el paciente no puede ya con la dieta, con el uso de la dieta, la restricción de la dieta, perdón, y con el uso de diuréticos, se le puede también plantear el uso de la derivación portosistémica,
la cual va a dar un buen control de la citis, pero el principal problema de esta acción que podemos realizar es la encefalopatía hepática que pueda presentar el paciente, ¿no? Ahora, también es importante recalcar algunos términos que son la citis refractaria que habíamos mencionado al inicio de la exposición, la cual va a consistirse en dos: la citis resistente y la citis intratable, ¿no? En caso de la citis resistente, en la cual no se puede eliminar la citis en menos de 4 semanas, va a ser una citis precoz, que no se puede eliminar precozmente, a pesar de la dieta y el tratamiento con los diuréticos. Y la citis intratable, la cual no va a poder ser eliminada o va a ser recurrente debido a complicaciones por diuréticos. En estos casos ya se tendría que plantear primero una paracentesis por albúmina, paracentesis más albúmina, paracentesis de gran volumen, y por último ya sería un trasplante hepático, ¿no? Ya que casi el 25% de las ascitis refractarias causan la muerte del paciente. Y ahora continuamos con mi compañera, que va a hablar acerca de encefalopatía hepática. Bueno, sí. Bueno, empezamos con la definición en este caso. La encefalopatía hepática, de hecho, viene a ser pues un síndrome neuropsiquiátrico que ocurre generalmente pues en pacientes con esta disfunción hepática grave, ya sea de tipo aguda o crónica, ¿no? Generalmente se van a presentar con grandes complicaciones portosistémicas. Y en este caso, este tipo de encefalopatía se va a encontrar en un rango de 30 o también a 60% en ese tipo de pacientes cirróticos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que es una expresión clínica en un espectro de anormalidades neuropsiquiátricas, pero de tipo pues reversibles, ¿no? En este caso, ya sea de tipo secundarias al acúmulo de estas sustancias neurotóxicas en el tejido cerebral. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que es proporcional a la función sintética y también de la reserva del hígado, ¿no? Que claramente hay una disfunción en este tipo de pacientes. Bueno, solo quería explicar un poco de los puntos claves dentro de la fisiopatología, porque más adelante acerca del tratamiento que voy a hablar, estos puntos van a tomar mucha congruencia, ¿no? Dentro de la misma, en este cuadrito que pude añadir, hay que tomar en cuenta en la fisiopatología de la encefalopatía hepática un punto importante en cuanto al amonio, ¿no? Porque la producción de este mismo tiene un gran, en primer lugar, a nivel del intestino, ¿no? Principalmente pues por la actividad de la enzima glutaminasa. En este caso, esta misma es la que se va, digamos, a desdoblar, ¿no? En glutamato y también en amonio, ¿no? Entonces, esta misma es como la acción por las bacterias intestinales y sobre todo también por los productos nitrogenados, ¿no? Entonces, hay que tomar de igual en cuenta que, digamos, en condiciones normales, este amonio es detoxificado en el hígado, ¿no? Y es mediante que el ciclo de la urea generalmente pues es muy diferente en pacientes cirróticos, ¿no? Donde la actividad, digamos, de este ciclo va a estar totalmente disminuida, ¿no? Entonces, siendo el músculo generalmente el órgano encargado de este tipo de detoxificación, ¿no? Más adelante también lo voy a explicar, que generalmente se da pues la síntesis también de glutamina, ¿no? Por acción de este tipo de enzima, ¿no? Que es la glutamina sintetasa, ¿no? Entonces, otro punto también a tomar en cuenta es que el amonio circulante puede atravesar, digamos, la barrera hematoencefálica, ¿no? Y esta misma es la que va a activar, digamos, a la microglía, ¿no? Lo cual, las consecuencias es que va a conducir, pues, un edema en estos mismos, ¿no? Y generalmente puede generar, pues, un efecto combinado, ¿no? Con las citoquinas proinflamatorias. De hecho, todo ese tipo de situación se va a ver pues una alteración netamente pues en la función también de los astrocitos, de las neuronas y claramente pues en el deterioro de la neurotransmisión, ¿no? Digamos, en cuanto hay algún tipo de mecanismos, aún no están completamente, digamos, claros, por así decirlo, ya que son los tres hipótesis puntuales, ¿no? Que viene a ser en cuanto a la fisiopatología de una encefalopatía hepática, ¿no? Una que viene a ser el exceso del amonio, dos viene a ser el aumento del GABA y tres por intervención también de los falsos neurotransmisores, ¿no? En este caso, la hipótesis, digamos, mucho más cercana y que de hecho ya es muy antigua y también
clara y específica, viene a ser por el exceso del amonio, ¿no? Justamente como mencionaba. En este caso, este tipo de neurotoxina es, digamos, la mejor caracterizada para que pueda llevar este tipo de encefalopatía hepática, ¿no? Y pues es a donde voy en este caso, ¿no? Justamente como mencionaba, tiene lugar en el intestino y principalmente pues por la actividad netamente por esta enzima, que es la glutaminasa, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que de igual forma, la segunda hipótesis a tomar en cuenta viene a ser el aumento del GABA, que viene a ser también una sustancia neuroinhibitoria que netamente se va a dar también producida en el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, generalmente vamos a observar en pacientes cirróticos un desbalance, ¿no? En este caso, un incremento de este tono de GABA, de esta GABA, ¿no? Y posiblemente, pues, una disminución en el metabolismo hepático de esta misma, ¿no? Entonces, la acción del GABA cruza netamente también la barrera hematoencefálica, que es extrapermeable, ¿no? En pacientes también con cirrosis. Entonces, esta misma es la que va a interactuar con, digamos, receptores postsinápticos, que son súper sensibles. Entonces, la consecuencia es que los receptores GABA van a tener pues en asociación con receptores como benzodiazepinas, ¿no? Y es ahí donde se dan las manifestaciones como el sopor, también puede llegar a, depende también del caso crítico del paciente, llegar a coma, ¿no? Que más adelante también lo voy a estar explicando. Y bueno, la tercera, digamos, hipótesis que también se da en esta fisiopatología viene a ser acerca de la intervención de los falsos neurotransmisores, ¿no? Que de hecho viene a ser netamente pues, por la alteración en la concentración netamente de las catecolaminas, que particularmente juega, digamos, un rol también importante en este caso, ¿no? Y generalmente pues va a estar asociado con alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Dentro de estos aminoácidos importantes, perdón, viene a ser como la valina, la leucina y también la isoleucina, ¿no? Y en estos casos, en pacientes cirróticos, vamos a ver generalmente pues una elevación del nivel de aminoácidos aromáticos y también como el triptófano, ¿no? Ya sea también a nivel cerebral como también a nivel sanguíneo, ¿no? Que es claramente por esta disfunción hepática. Quería mencionar esos puntos en este cuadrito que menciona, que viene a ser pues los sitios de detoxificación. Entonces, justamente como mencionamos, ya hay una disfunción a nivel hepático de este paciente, entonces no va a poder metabolizar bien, no claramente el amonio, y es por eso que el cuerpo mismo, a través genera otros sitios de detoxificación de esta misma, ¿no? Lo cual incluye pues al cerebro, al riñón, al músculo y también al intestino. En este caso, pues, en situaciones normales, el amonio va a ser detoxificado, justamente como menciono, ¿no? En el hígado por el ciclo también de Krebs. Sin embargo, esta utiliza también a nivel del tejido muscular, que netamente va a participar en cuanto al metabolismo del amonio, ¿no? Y esta es donde va a sintetizar pues la glutamina, ¿no? A través de la glutaminasa sintetasa, que viene a ser esta enzima. Entonces, vamos a ver en pacientes cirróticos pues el incremento de este nivel de amonio en sangre, ¿no? Que de hecho ha sido observado también en situaciones de pacientes normales, por así decirlo, que ejercen un alto ejercicio, ¿no? Sin embargo, probablemente también está relacionado con la activación del ciclo de nucleótido puramina, ¿no? Sin embargo, más adelante también lo voy a explicar, porque generalmente se hace como un diagnóstico para poder evaluar los niveles también de amonio en sangre. Sin embargo, no es tan certero, ya que como menciono, también se puede encontrar en personas que ejercen también mucha actividad física, ¿no? Otro punto también del sitio de detoxificación que ejerce en el cuerpo vienen a ser los riñones, ¿no? Entonces, los riñones netamente pues contienen la glutaminasa y también la glutamina sintetasa, estas dos enzimas, ¿no? Y que claramente son también capaces de degradar y también sintetizar la glutamina. Sin embargo,
situaciones, digamos, en estados fisiológicos normales, pues el riñón regula este ingreso del amonio a la sangre, ¿no? Y claramente, y su excreción urinaria, ¿no? Y lo cual, paralelamente, en casos críticos, como es el caso de un paciente cirrótico, netamente va a haber un desbalance a través de la excreción de la orina que puede llegar generalmente a un 80% de esta misma discreción, ¿no? Otro también sitio de detoxificación, vamos a ver que es el cerebro, ¿no? Que generalmente este papel que es un rol importante en cuanto a los astrocitos, ¿no? Que justamente como mencionaba, son también el sitio de detoxificación del amonio, que es también a través de la síntesis de glutamina. Entonces, en este caso, vamos a ver en un paciente cirrótico una disfunción, ¿no?, primaria de estas células, que generalmente se da también con una alteración neuronal secundaria. Y por último, otro sitio también vamos a tener en cuenta el intestino, ¿no?, que también se identificó como la metionina como un agente tóxico, y se describió pues la riqueza de las bacterias coliformes que habitan en el intestino delgado en pacientes con cirrosis, que claramente la flora bacteriana va a encontrarse también una disbiosis en esta misma, ¿no? Bueno, en parte de la clasificación de la encefalopatía hepática, vamos a tener en cuenta, perdón, 4 factores importantes. Uno que viene a ser pues la enfermedad subyacente, otro viene a ser en referencia a la gravedad de las manifestaciones, otro en cuanto a la temporalidad y otro punto en cuanto a la existencia de factores precipitantes, ¿no? El primero que justamente menciona en este cuadrito, según pues la enfermedad subyacente, viene a ser pues de 3 tipos, que va a ser dependiendo del contexto clínico. Uno que viene a ser de tipo A, B y C, ¿no? En este caso, el de tipo A es llamado pues de falla hepática aguda. Generalmente pues está asociada a situaciones espontáneas o también recurrentes, ¿no? El de tipo B viene a ser también asociada pues a comunicaciones portosistémicas. Sin embargo, esta no está ligada pues a una enfermedad hepatocelular, ¿no? Y lo cual su descripción puede ser de leve o también de tipo severa. Y por último, el de tipo C va a estar pues asociada a cirrosis, claramente a una hipertensión también portal o también a comunicaciones portosistémicas, ¿no? Y también pues va a depender del tratamiento que se le va a designar al paciente. Bueno, en cuanto a la gravedad de las manifestaciones, este tipo de clasificación es ya conocida, que lo hemos visto, que son los criterios diagnósticos de la encefalopatía hepática de Weizsäcker, que de hecho son de 4 grados. Y bueno, el grado 0, que claramente está en un estado completamente normal, en donde no se encuentra ni síntomas neuropsiquiátricos ni tampoco síntomas neurológicos. Sin embargo, en el grado 1 sí se va a mostrar pues un nivel de conciencia en el paciente con mayor lentitud mental, presenta pues disforia, irritabilidad, ansiedad, ¿no? Y en cuanto también a síntomas neurológicos, va a presentar pues una alteración en cuanto a la destreza manual. En el tipo de grado 2 vamos a encontrar pues ya en el paciente una fatiga, una apatía, una letargia, ¿no? Y claramente va a mostrar pues un trastorno de personalidad, una leve también desorientación temporoespacial también en el paciente. Y esto es característico generalmente en el grado 2, ¿no? Que es el flapping, o también la ataxia o la bradilalia, ¿no? En este caso, el flapping, o también llamado que es la asteristis, viene a ser pues digamos, movimiento involuntario, ¿no? Que es totalmente súbito, que es generalmente de la mano como un aleteo, ¿no? Que es característico de este grado 2. En el grado 3, de hecho, vamos a mostrar el paciente con un nivel de conciencia mucho más somnoliento, ¿no? Generalmente con agresividad o también claramente una marcada desorientación, ¿no? En este caso, dentro de los síntomas neurológicos, vamos a encontrar que se puede presentar pues un clonus o también una asteristis, ¿no? Sin embargo, ya en el grado 4, perdón, ya vamos a encontrar, digamos, una situación mucho más crítica en el paciente, ¿no? Que puede llevarlo ya a un coma, ¿no? En donde ya se muestra pues unos síntomas neurológicos como signos de hipertensión craneal, ¿no? Bueno,
En la tercera clasificación vamos a ver según la temporalidad, que viene a ser de 3 tipos, ¿no? Una episódica, 2 persistente, y la tercera que es la mínima, ¿no? En este caso la episódica, que puede ser pues precipitada, espontánea o recurrente, ¿no? Y la precipitada viene a ser pues con un factor descompensante. En cuanto a la espontánea, no va a haber ningún factor descompensante, y en la recurrente puede darse pues 2 episodios dentro de un año, ¿no? En este caso el segundo tipo, que viene a ser la persistente, pues presenta pues defectos ya cognitivos que impactan negativamente en el funcionamiento social y también ocupacional en el paciente. Y la 3, que viene a ser la mínima, que no refiere pues ningún tipo de síntomas clínicamente reconocibles, ¿no? Que van a llevar pues a una disfunción cerebral. Y bueno, la última clasificación, que viene a ser según los factores precipitantes, lo quise clasificar de esta forma, que viene a ser 3 puntos importantes, ¿no? Que viene a ser 1 según los factores predisponentes, 2 según los factores determinantes y 3 según los factores desencadenantes. En este caso, según los predisponentes, viene a ser 2, que viene a ser 1 en cuanto a la insuficiencia hepática, tanto aguda, que viene a ser pues un fallo hepático fulminante, o tanto crónica, que puede ser en caso de cirrosis hepática, ¿no? Y según también en cuanto a la presencia también de comunicaciones portosistémicas, ¿no? Que viene a ser netamente a estructuras vasculares que van a comunicar pues el sistema portomesentérico con la vena cava, ¿no? Que generalmente se puede dar debido pues a una cirugía o también una colocación de una derivación percutánea, ¿no? Portosistémica intrahepática. Otro tipo viene a ser los factores determinantes, que es de plano en cuanto a la aparición también de la encefalopatía hepática, ¿no? En este caso puede ser por una hiperamoniemia, que viene a ser pues el exceso de amonio, que juega un papel importante justamente como mencionaba. Otro viene a ser la presencia también de la inflamación. Y 3, que viene a ser por la neurotransmisión mediada por el GABA, ¿no? Que es en su aumento, que ya lo había mencionado. Y bueno, la tercera clasificación, que viene a ser por los factores desencadenantes, este tipo también en clasificación es totalmente también asociado a los factores de riesgos que vamos a tener en cuenta en un paciente con encefalopatía hepática, ¿no? Y de hecho está clasificada en 4, ¿no? 1, en situaciones en donde el paciente puede tener un aumento en la producción de amonio a nivel intestinal, ¿no? Generalmente en situaciones que se presenta como una hemorragia digestiva, la presencia también en cuanto a estreñimiento, la ingesta proteica excesiva también, un aumento en la actividad de glutaminasa intestinal y también la actividad pues bacteriana frente a productos nitrogenados. Otro viene a ser también como factor los relacionados con un aumento de producción de amonio a nivel renal, justamente como mencionaban, ¿no? Que viene a ser en situaciones de deshidratación, una disfunción también renal por diuréticos y también la hiponatremia. Bueno, como tercero viene a ser pues la aparición de una inflamación netamente sistémica, que viene a ser pues por la translocación bacteriana y también situaciones pues de infecciones como una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Que claramente también está dentro de un cuadro de un paciente cirrótico. Asimismo también otro tipo pueden ser las neumonías o también en relación también a infecciones al tracto urinario, ¿no? Y por último, justamente vuelvo a mencionar como el aumento de la neurotransmisión del GABA. Bueno, dentro justamente del cuadro clínico, solamente para poder resaltar que claramente ya ha quedado claro, viene a ser pues las manifestaciones clínicas psiquiátricas. En este caso vamos a encontrar, como ya mencionamos, ¿no? Alteraciones netamente en la conducta, que generalmente pueden ser de cambios inespecíficos, ya sea como la agresividad o también en situaciones de depresión del paciente, ¿no? Que generalmente a simple vista, por así decirlo, se puede confundir con un diagnóstico diferencial en situaciones de pacientes psiquiátricos, ¿no? Pues por eso el diagnóstico muy exhaustivo, ¿no? Para poder llegar a este diagnóstico.
Otro tipo de manifestaciones que vamos a encontrar viene a ser pues las manifestaciones clínicas neurológicas, ¿no? En este caso viene a ser pues como una afectación netamente en el área mental y también en el área motora, ¿no? De igual forma en el área sensorial, a pesar de que hay situaciones que aún quedan respetadas este tipo de áreas, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nivel de conciencia, como hemos visto, es totalmente proclive, ¿no? Otro tipo también dentro del cuadro clínico vamos a encontrar que es el fetor hepático, que viene a ser pues como este olor característico, ¿no? Que es la presencia de mercaptanos en el aire expirado, ¿no? Y bueno, también va a presentar el paciente alteraciones neuromusculares, ¿no? Que justamente como mencionaba, que es este flapping o asteristis, ¿no? Que también se puede dar como este aleteo, ¿no? Y de igual forma en otro tipo generalmente de parte del cuerpo que también puede ser en la pérdida postural, quizás. Y también dentro del cuadro clínico vamos a ver una afectación en cuanto al nivel de la conciencia, que ya lo he mencionado, y que puede llevar pues a estupor, a sopor, o también depende del nivel crítico del paciente a un estado de coma, ¿no? Justamente también los cambios de personalidad, el deterioro de la capacidad intelectual del paciente, y de igual forma en situaciones de una encefalopatía hepática puede darse pues un habla que se torna mucho más lenta, mucho más monótona, ¿no? Bueno, justamente dentro del diagnóstico hay que tomar en cuenta que de hecho uno, que es la presencia de la disfunción hepática, ya nos va a dar ya una referencia a qué punto estamos evaluando, ¿no? Sin embargo, justamente como mencionaba que los niveles elevados de amonio se van a presentar en una encefalopatía hepática, sin embargo no es como un diagnóstico clave o exacto, porque en situaciones normales se puede encontrar este tipo de elevación, ¿no? Sin embargo, si nos encontramos, por ejemplo, en un paciente con este tipo de respuesta también clínica y también a factores de riesgo, ya tenemos claramente pues un diagnóstico de encefalopatía hepática. Sin embargo, podemos encontrar, si queremos hacer pues un diagnóstico de exámenes complementarios como en laboratorio, se van a encontrar pues el rango elevado de reactantes de fase aguda, claramente como la inflamación que ya he mencionado, y también en cuanto a las pruebas de función hepática se van a encontrar pues claramente alteradas. De igual forma se va a encontrar pues el descenso de los niveles de protombina y albúmina y el aumento de las cifras de bilirrubina. De igual forma vamos a encontrar pues una alteración en cuanto a la función renal, como es el incremento de los niveles de creatinina. Dentro de los exámenes complementarios vamos a encontrar uno que es los test psicométricos, que justamente no sé si puede visualizar bien en la imagen, que viene a ser pues también empleado dentro del diagnóstico de encefalopatía hepática, ¿no? que generalmente viene a ser como a un test que viene a ser a describir algún tipo de alteración justamente motora, ¿no? que puede darse. Y viene a ser pues con los test de línea quebrado, también los test de línea de conexión numérica, ¿no? Otro tipo también de test complementario, justamente como mencioné, que es el amonio en sangre, y otro también vienen a ser las pruebas de imágenes, pero más que todo es para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Si es que se encuentra algún tipo de lesión cerebral, pero netamente no es para este tipo de encefalopatía hepática, que generalmente se da por un descarte de una imagen de tomografía o una resonancia magnética, ¿no? Bueno, dentro del tratamiento vamos a encontrar este flujograma, en este caso hay una encefalopatía hepática, que en primer lugar vamos a tener en cuenta dos puntos, ¿no? Uno, que viene a ser pues las medidas generales, y luego en cuanto a las medidas específicas del paciente, ¿no? Perdón. En cuanto a las medidas generales, vamos a tener que identificar y corregir, de hecho, el factor descompensante, que justamente mencionaba en los factores de riesgos que se puede dar, ¿no? Y dos, también en la administración del lactuloso, que más adelante lo voy a comentar. Y tres, también en el uso de enemas. En este caso, si es que hay una respuesta favorable, vamos a ver que se da el incremento de la proteína en la dieta progresivamente en el paciente, y también en cuanto a las dosis de lactosa.
Sin embargo, si es que no se da una respuesta favorable, vamos a tener que agregar recién los antibióticos. Más adelante también lo voy a explicar. Y asimismo considerar también otros tipos de terapias, que es, por ejemplo, como el aspartato o también el benzoato de sodio, ¿no? Bueno, justamente como mencioné en el segundo punto, es en el tratamiento específico de acuerdo al paciente, que de hecho tiene como finalidad pues actuar sobre las teorías involucradas a la patogénesis de la encefalopatía hepática, que justamente como mencionaba al principio es clave entenderlo para así poder concluir en el tratamiento, ¿no? Que viene a ser 4 principales que puede especificarlo. Uno viene a ser los disacáridos no absorbibles, otro viene a ser los probióticos, otro viene a ser la terapia nutricional y otro viene a ser los antibióticos también no absorbibles. En este caso, en primer lugar, los disacáridos no absorbibles están pues como la lactulosa y la lactosa, ¿no? Lo cual, digamos, su papel en este caso viene a ser acidificar el medio, lo cual van a reducir pues el pH. Eso sí que impiden lentamente pues el crecimiento de las bacterias productoras de amonio, ¿no? En este caso, este efecto viene a ser el efecto catártico que tiene. En cuestiones de la lactosa, viene a ser en dosis pues de esta misma de 200 gramos de 800 a 1000 miligramos de agua, ¿no? Y en caso de la lactulosa, se puede agregar 300 mililitros con 1000 mililitros pues de agua. En cuanto al segundo tratamiento, vamos a encontrar también los probióticos, que de hecho, justamente como mencionaba, que juega un papel importante en cuanto a la flora bacteriana en situaciones de pacientes cirróticos y sobre todo en encefalopatía hepática, claramente van a modificar pues la flora bacteriana intestinal. En este caso van a promover la colonización de bacterias sin ningún tipo de actividad de la ureasa, ¿no? En este caso, en consecuencia, vamos a ver que mejora claramente la respuesta inflamatoria y también se va a ver pues una reducción de la producción intestinal del amonio, ¿no? En este caso, lo que se va a utilizar viene a ser las cepas bacterianas como el Lactobacillus, también como el Plantarum o también el Lactobacillus acidophilus. Como tercer tratamiento específico, vamos a encontrar la terapia nutricional, que personalmente es clave en estos casos de una encefalopatía hepática, ¿no? Porque generalmente, antiguamente se daba pues el tipo de bajar la ingesta de proteínas. Sin embargo, justamente como mencionaba, el cuerpo a través también se va a ver una detoxificación a través del tejido muscular, a través de los músculos. Entonces no habría, digamos, una relación de un equilibrio. Es por eso que actualmente sí se da una ingesta de proteína normal, por así decirlo. Sin embargo, el rango que se va a hacer de 1 a 1.2 gramos por kilo del paciente, ¿no? Del peso del paciente, ¿no? Por día. Entonces, preferentemente lo que se va a asociar es a proteínas de origen vegetal, que generalmente su beneficio viene a ser por tener menos pues, aminoácidos aromáticos, que generalmente estos empeoran en una encefalopatía hepática, ¿no? Y bueno, por último, viene a ser dentro del tratamiento específico los antibióticos no absorbibles. En este caso, justamente como mencionaba, ¿no? El objetivo netamente viene a ser pues la reducción de la producción de amoníaco en el intestino, ¿no? Y esta misma va a ser la eliminación también de las bacterias con una actividad de ureasa, y de igual forma pues disminuir la translocación bacteriana y la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En este caso tenemos 3 antibióticos no absorbibles claves, que es el metronidazol, la neomicina y también la rifamicina, ¿no? En este caso la metronidazol, que viene a ser en una dosis de 250 miligramos por vía oral cada de 6 a 12 horas. Y la neomicina, que viene a ser de 1 a 2 gramos de dosis máxima de 6 gramos por día. En el caso de la rifaximina, que de hecho es el más elegido, por así decirlo, este tipo de antibiótico oral viene a ser pues de amplio espectro, ¿no? Que netamente viene a ser activo frente a bacterias netamente gram positivas, así también como gram negativas, aerobias y también anaerobias, ¿no? En este caso se va a asociar pues a una ausencia también de efectos secundarios relevantes y de resistencia, por eso que generalmente se utiliza este tipo de antibióticos.
Dentro de la ventaja fundamental es pues su rapidez de acción, ¿no? Ya que ocasiona pues una disminución importante en cuanto a la flora bacteriana a los pocos días después de iniciar su uso. Dentro de las dosis que vamos a tener en cuenta es que se va a utilizar entre 200 miligramos cada 8 horas y pues se puede utilizar por periodos mayores a 6 meses para mantener netamente la remisión en estos casos de pacientes con encefalopatía hepática, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Le sigo el horario, perdón, el siguiente tema para mi compañera, ¿no? De hemorragia digestiva. Sí, otro de los temas que ha sido asignado, perdón, va a ser para la hemorragia digestiva. Eh, para empezar, tenemos que recordar, bueno, un pequeño repasar, ¿no? De la definición clásica y de la nueva terminología que se le estaría realizando. En la primera vamos a observar una hemorragia digestiva alta, ya sea una definición por encima del ángulo de Treitz y una baja por debajo de la misma. En base a la segunda, que es la nueva terminología, va a ser por encima de la papila de Vater, ese es su límite, en la digestiva media entre la papila de Vater y la válvula ileocecal, y la digestiva baja por debajo de la válvula ileocecal, ¿no? Entonces, nosotros para poder hablar sobre hemorragia digestiva alta, es una definición muy breve, que es una pérdida de sangre provocada por una lesión localizada antes del ángulo, ya sea en un esófago, en el estómago o en el duodeno, ¿no? Y sus causas más frecuentes son los siguientes. Acá es donde, para empezar, tendríamos que dar como principio, ¿no? Una clasificación etiopatogénica, ya sea por una digestiva alta debido a una hipertensión portal, ya sea una varicosa, o por una no varicosa, ¿no? En las primeras vamos a observar por una ruptura de varices esofágicas, varices gástricas, una gastropatía hipertensiva y portal también, ¿no? Y en caso de las no varicosas vamos a observar por una enfermedad úlcera péptica, que es la etiología más común, y otras causas, ¿no? Entonces, una vez haciendo recordar, ¿no? Porque ya se vio 2 veces, vamos a observar que en el esófago vamos a encontrar las varices esofágicas y también el síndrome de Marie-Weiss. En el estómago, de igual forma, observaremos una úlcera péptica, cáncer gástrico, varices esofágicas, lesión aguda de mucosas, lesión vasculares, por ejemplo, la lesión de Euler-Foy, ¿no? Que es una aparición de un vaso de gran calibre, ¿no? Y en el duodeno también también vamos a encontrar complicaciones. Ahora, nosotros entendemos, ¿no? Que los porcentajes que siempre vamos a encontrar van a ser de carácter, eh, digamos, del propio estómago, ¿no? Por eso son las úlceras pépticas de las mayores frecuencias. Entonces, para abrir un poco sobre esto, vamos a tener que recordar que existen tantos factores defensivos como agresivos que nos estarían regulando a este tipo de problemas. Uno de los defensivos podría ser el moco, también seguido de un bicarbonato, la prostaglandina E2, el flujo sanguíneo mucoso y también una restitución celular rápida. En lo que es los que pueden degradar, ¿no? Y acarrear a una hemorragia digestiva alta, puede ser por una infección, una purinitis pylori, pueden ser también por consumo de AINES, factores genéticos, perdón, producción incrementada como de la gastrina, un vaciamiento gástrico rápido y una metaplasia, ¿no? ¿Por qué no? De gástrica en el duodeno. Ahora, acá esta es una pequeña imagen de lo que viene complementando, ¿no? ¿Cómo sería a nivel de tejido, ¿no? La destrucción de la misma causada, ¿no? Por una lesión. Claramente vemos, ¿no? Las medidas de protección, las medidas que acarrean, ¿no? A estas lesiones. Vemos en 3 estadios, ¿no? Tejido normal cuando entra injuria en lesión y por último, ¿no? Lleva lo que es la úlcera. Ahora, en la clínica, en la hemorragia digestiva alta, lo que vamos a observar, ¿no? Pueden ser vómitos hemorrágicos, ya sea rojo vivo o rojo vinoso, y se haya llamado por la hematemesis, ¿no? Un vómito borráceo, que es un vómito en borra de café, una melena, que es una deposición negra, alcalitranada, como la brea, ya que es oleosa y brillante, y dolor sui generis, ¿no? Olores aparentemente normales, y también considerando que es de carácter pastoso. También vamos a encontrar una hematoquesia, que es una eliminación por recto de sangre entremezclada con heces, coágulo de sangre o diarrea hemorrágica. También importante acá es saber que precisamente por la eliminación de sangre podemos encontrar, ¿no? Características propias de una anemia, ¿no? Puede ser
bueno, ¿no? Una anemia, puede ser mareo síncope, disnea, angina, y también puede llegar, ¿no? Un shock, ¿por qué no hipovolémico? Nosotros para poder dar el diagnóstico tendríamos dos formas, ¿no? Ya sea tanto clínico y un endoscópico. En el clínico podemos tener, en base a una buena historia clínica, dar una presunción, ¿no? O algo ya definitivo, mientras que si vamos con un especialista, ya sea por interconsulta, un gastro, pueden usar, ¿no? La herramienta que es el esofagogastroduodenoscopio, que nos puede dar ya de por sí un diagnóstico definitivo, pero siempre lo ideal es hacerlo de manera clínica, ¿no? Entonces, nosotros para poder seguir pasándonos, ¿no? Agregué un cuadrito acá que me parece interesante, que es bueno, que ya lo conocemos también, la clasificación de Forrest, ¿no? Donde observamos, ¿no? Las clasificaciones y los hallazgos endoscópicos donde podemos encontrar, ¿no? Ya sea una hemorragia activa de chorro, que es en Forrest tipo 1A, Forrest 1B es hemorragia en capa, una hemorragia reciente donde vamos a observar las demás clasificaciones, ¿no? Ya sea 2A, 2B, 2C y 3, ¿no? Donde claramente vemos de un inicio un vaso visible, coágulo adherido, fondo de hematina y base de fibrina, ¿no? Esto de acá, recordando que tanto el 1A, 1B, 2A son, digamos, ideales, ¿no? Para realizar el proceso endoscópico, puesto que posterior a estos, ya no sería tan útil, ¿no? A realizar una endoscopía de manera terapéutica, que también se va a explicar más adelante. Bueno, más que todo cuando hablamos de el manejo inicial, tenemos que considerar, ¿no? La gravedad, si es que está leve o grave este paciente, viendo una presión arterial sistólica mayor de 100 y una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, o una grave, ¿no? Que puede ser menor a 100 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Y estos acá, esta última se relaciona, ¿no? Con los signos de hipoperfusión periférica, ¿no? Donde podemos llegar, ¿no? Prácticamente no una hipoperfusión, mejor dicho, tisular, ¿no? Y conllevando un posible shock hipovolémico. Entonces, nosotros a esto de acá nos tenemos que tomar decisiones, ¿no? Ya sea una leve, en caso de la leve, perdón, donde seguimos ampliando, ¿no? Un examen físico y en base a una buena historia podríamos pasar a las medidas iniciales, ¿no? O una grave también donde no nos apoyaríamos tanto de la clínica, sino directamente iríamos con el tratamiento, ¿no? Bueno, esta es una imagen, creo que si no me equivoco, de la teoría. Es donde no es necesario llamar a hacer una interconsulta, ¿no? A gastro, ya que en medicina interna también se pueden, digamos, tratar, ¿no? A ese tipo de pacientes si es que no tenemos, ¿no? Toda la exposición, todos los conocimientos a la mano, ¿no? Y poder tratar al paciente. Entonces, una de las medidas iniciales vamos a obtener que es según los hallazgos, ¿no? De una evaluación. Entonces, nosotros para poder realizar los procedimientos podemos usar un acceso venoso, una estabilización hemodinámica y una famosa resucitación, ¿no? Que es para tratar de equilibrar el medio interno, una transfusión de sangre y hemoderivados, una intubación endotraqueal, si es que sea necesario, de igual manera una sonda nasogástrica, ¿no? Por consiguiente, también estaríamos pidiendo una solicitud de exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pacientes mayores que vienen perdón, con un sangrado notorio, con muchas hematemesis e incluso hallazgos de melena, pueden llegar, ¿no? A hemoglobinas incluso por debajo de los 7, ¿no? Que también se va a explicar más adelante, ¿no? Cuándo hacer la terapia de transfusión. Entonces, por eso siempre es bueno, ¿no? Sacar los exámenes auxiliares para no solo saber la cantidad de hemoglobina, sino saber, ¿no? El perfil de coagulación y los demás, ¿no? Los demás tipos de exámenes de laboratorio. Entonces, cuando hablamos de exceso venoso periférico, tendrías que ser de buen calibre para la administración adecuada de fluidos, fármacos y transfusión, y ya sea necesario una o tal vez dos vías, ¿no? Entonces, el acceso venoso central o cerca central no es esencial en ese momento, ¿no? Ya que tampoco se realiza en emergencia, puesto que pueden demorar la resucitación y la morbilidad si se producen las complicaciones, ¿no? Entonces, nosotros, si seguimos con los datos de esa estabilización hemodinámica que más nos estaría importando, es que
nosotros tenemos como por sí un objetivo, ¿no?, de preservar la perfección tisular para asegurar la supervivencia del paciente, ¿no? Y si que no responde, continuar con la reposición de volumen y valorar la investigación de emergencias del lugar de sangrado, ya sea por una vía endoscópica, quirúrgica o radiológica, ¿no? Entonces, también cuando sospechamos acá de una digestiva alta, pero ya sea de carácter visceral, ¿no?, es donde hacemos una reposición de volumen conservadora, ¿no? Y hacemos una reposición vigorosa que puede causar persistencia del sangrado por precisamente aumento de la hipertensión portal, ¿no? Mientras que seguimos con este problema, el sangrado, ¿no?, va a seguir persistiendo, valga la redundancia, y por eso se recomienda una hipovolemia controlada, ¿no?, donde va a dar una presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Ahora, nosotros acá para poder dar una estabilización vamos a tener que dar una solución que es una cristalóide, ya sea por un cloruro de sodio al 9%, 0.9%, perdón, una carga inicial de 500, perdón, a 1000 mililitros endovenoso, STAT, infusión rápida, chorro. STAT, si esto es un término que en sala y en emergencia se le denomina, es de carácter urgente, y en mantenimiento es en fluidos de mantenimiento para evitar sobrecarga de volumen, ¿no? Tampoco queremos llevar a una hipervolemia a estos pacientes, ¿no? Y también un parámetro de estabilización donde tenemos que controlar prácticamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿no?, que desde un inicio del manejo inicial estaríamos tratando de evaluar. Ya, sí, sí. Hola, Liz. Ya. Tratamos de evaluar. Entonces, también tendríamos que considerar un volumen urinario, ¿no?, entre 50 mililitros por hora, ya sea de 0.7 mililitros por kilogramo por hora. Ahora, acá el volumen urinario también es importante considerar, ¿no?, puesto que debido a eso es que donde comenzamos a considerar la volemia, ¿no? Y posterior a esto también tendríamos que considerar en los exámenes de laboratorio una posible filtrado glomerular, ¿no?, una depuración de urea y creatinina, si es que ya estaría comprometiéndonos a nivel renal. Ahora, acá al último puse también un coloide, ya sea la poligelina, que es una opción si se desea infundir una menor cantidad de volumen, ¿no? También es idóneo, ¿no? Pero el cristaloide, el suero salino, o sea, el cloruro de sodio siempre ha sido de primera elección, ¿no? Entonces, también cuando hablamos acá de transfusión de sangre y hemoderivados, es donde comenzamos a agarrar los famosos paquetes globulares. Y es donde acá tenemos ciertos criterios para hacer esto, ¿no? Para esos primeros vamos a tener que va a ser una serie restrictiva, o sea, mejor dicho, no vamos a poder, digamos, aumentar, transfundir tanta sangre, mejor dicho, porque puede ser que el resultado siga siendo igual si es que no es tratado, ¿no?, el origen exacto, ¿no?, de la hemorragia, y también con una hemoglobina menor a 7 gramos por decilitros. Hay un objetivo también que es estabilizarnos, ¿no?, de 7 a 9 gramos por decilitro post transfusión, y el valor de hemoglobina hematocrito se equilibra a los 15 minutos después de la transfusión. Entonces, acá también donde nosotros viene la duda, ¿no? ¿Qué pasa si es que viene es un paciente con enfermedad crónica y viene también con con una hemorragia digestiva alta, perdón? Entonces, acá lo que ya encontrar y que sí nos ha agregado es que nosotros en ese tipo de pacientes es tratar de controlar la hemoglobina que sea superior a 10, superior a 10 para poder digamos, ¿no?, conllevar a una estabilidad, ¿no? Porque recordemos que si tenemos una hemoglobina ya de por sí baja, ¿no? Perdón, si tenemos una hemoglobina ya de por sí baja, nosotros tenemos que considerar en el hemograma completo una anemia, ¿no? ¿Qué tipo de anemia sería? Normalmente cuando hacemos perdón, la elaboración según el BCM, podemos encontrar que para las enfermedades crónicas puede ser una anemia normocítica, o incluso también pueden llegar casos que sean microcítica, ¿no? Y por eso, nosotros para poder estabilizar todo eso, sería mejor mejorar, ¿no?, una hemoglobina 10 en caso de pacientes con enfermedad crónica. Ahora, con respecto al plasma fresco congelado, es unas indicaciones que puede ser dar una hemorragia activa con valores alterados. También, previo a una endoscopía, para este caso, el valor de la timeprotrombina, o sea, el INR, excede en 1.5 veces el control normal, ¿no? En estos casos de acá, ya estaríamos considerando, ¿no?, el perfil de coagulación en este tipo de pacientes. Y en las plaquetas podemos observar, ¿no?, una hemorragia activa con valores alterados,
y previa a una endoscopía hay que mantener, ¿no?, el valor a 50.000 milímetros cúbicos. Ahora, también otra de las indicaciones que podrían ayudar, ¿no?, a este tipo de manejo puede ser una intubación endotraqueal, en donde se asegura la vía aérea y previene la aspiración. También, en indicaciones para esta puede ser ante una inestabilidad persistente, un trastorno accesorio o vómitos continuos. El paciente prácticamente no pueda controlar bien digamos, su frecuencia respiratoria, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de la colocación de la sonda nasogástrica y el lavado gástrico, es que no debe colocarse rutinariamente, ¿no? Puesto que se registra en la historia clínica el resultado obtenido, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del manejo, desde el punto de vista del manejo clínico, raramente permite cambiar el manejo del paciente, ¿no? Y desde el punto de vista endoscópico, la realización del lavado gástrico antes de la endoscopía no mejora el rendimiento por identificación del origen sagrado. Sí, pero sí puede facilitar el estudio endoscópico, ¿no? Precisamente, ¿no?, para poder hallar con exactitud, o mejor dicho, a nivel, a nivel a nivel de herramientas, ¿no? ¿Cuál sería ya de por sí el origen, ¿no?, del problema? Y con lo que también mencioné anteriormente, ¿no? Siempre hay que sacar los exámenes auxiliares, ¿no?, en este tipo de pacientes cuando ya estamos con problemas de trastorno sanguíneo, ¿no? Ya sea una hemoglobina en macrotoquito, ya que su modificación está relacionada con el tiempo transcurrido entre la hemorragia y la obtención de la muestra. Plaquetas y perfil de coagulación, donde es una alteración en sus valores que pueden ser el origen del sangrado. El grupo sanguíneo de factor también es indispensable, ¿no? Puesto que, digamos, hay casos en emergencia donde es comúnmente observar, mejor, pacientes con hemorragias digestivas, no se sabe, pues, ¿no?, qué tipo de grupos sanguíneos pertenecen, ¿no? Entonces, para las órdenes de laboratorio siempre es bueno, ¿no?, pedir grupos sanguíneos y factor RH, ¿no? Ahora, en el perfil hepático también también es idóneo, ¿no?, pedir cuando haya sospecha de cirrosis hepática, ¿no? Y acá es donde cabe mencionar, ¿no?, que pacientes que presentan cirrosis hepática siempre tienden a tener el perfil de coagulación alterado. Y por eso siempre es bueno, ¿no?, si es que en los pacientes a la hora del ingreso no nos mencionan este tipo de antecedentes patológicos, siempre es bueno, ¿no?, sacar el perfil hepático, ¿no? Basándonos también en la historia clínica, ¿no? Ahora, la urea creatinina también, ¿no?, que puede elevar la urea, más no la creatinina, y en hemorragia digestiva baja no se eleva la urea. También, como lo mencioné, ¿no?, siempre es bueno pedir la urea creatinina para saber, ¿no?, cómo estaría funcionando, ¿no?, a nivel renal, ¿no? Ahora, en ecografía abdominal también podemos orientar, ¿no?, una apreciación histológica, ¿no?, ya que puede ser una cirrosis hepática o un cáncer gástrico, ¿no? Esos pacientes de acá normalmente siempre se les va a pedir, ¿no?, exámenes complementarios de imágenes, ¿no? Y puesto a que si tenemos una sospecha alta, normalmente hacemos una interconsulta a lo que es el radiólogo, si es casos graves, ¿no? Si es casos graves donde tenemos muchas presunciones, podríamos hacer una consulta al que es el radiólogo intensivista, ¿no? Y por otro lado, también una endoscopía alta es lo que pueden ayudar, ¿no?, a ayudar al diagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros, para poder seguir corroborando ese tipo de enfermedad, nos vamos a basarnos, ¿no?, en lo que es una escala de Glasgow-Betschor, que es digamos, ¿no?, puntuaciones para poder saber cuándo no entrar a una endoscopía, ¿no? Y ahora, nosotros, para poder hablar de esto, el cuadro ya está acá es ejemplificado, pero nosotros, para poder decir que tiene bajo riesgo, simplemente tiene que ser la puntuación a menor que 1. Cuando pasa de la unidad, es preferible, ¿no? Es derivarlo, ¿no?, a una endo. Y por ende, lo que puse acá abajo, ¿no?, como un pequeño resumen, ¿no?, de lo que acabo de hablar, es que mientras que tenemos bajo riesgo, normalmente se hace un manejo ambulatorio, ¿no? Y no hay una endoscopia de carácter urgente. Mientras que cuando pasa el valor, ¿no?, que es de 1, es una endoscopia precoz y luego se hace una nueva estratificación. Cabe mencionar que este tipo de escala es prácticamente como una previa a lo que es el proceso, ¿no?, ya por sí de ayuda, de asistencia gastroenterológica, ¿no? Ahora, también el propósito, cuando hablamos sobre soporte a lo que es hemorragia digestiva, no solo se basa en exámenes de laboratorio ni procesos endoscópicos, ¿no? También tenemos que apoyarnos, ¿no?, en lo que es una terapéutica, ya sea por uso de fármacos, una endoscopia
alta, que ya de carácter terapéutico, y el tratamientos alternativos, ¿no? Ya sea un balón esofagogástrico, ya sea una sonda de Sectac en Blackmore y Minnesota, o también una cirugía, y también por último una radiología intervencionista, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de fármacos podemos hablar sobre la bomba de protones, ¿no? Esta es una indicación, bueno, prácticamente a la digestiva alta no variceral, y también, precisamente, ¿no? Es para que específicamente de carácter de enfermedad de úlceras pépticas, ¿no? La razón es simple, ¿no? Puesto que generamos más acidez y mientras ya tenemos una lesión ahí, puesto vamos a seguir empeorando el sangrado, ¿no? Entonces, si damos una inhibición de estas bombas, vamos a poder de una manera, ¿no? Evitar, ¿no? Ese tipo, el continuo progreso, ¿no? Del sangrado. Ahora, nosotros también hay que saber que el usar eso no es que sí de por sí controle el sangrado, simplemente es evitar, ¿no? La emisión, ¿no? De la bomba de protones. Y esto lo que hace es una inhibición de la secreción ácida, induciendo, perdón, la cicatrización de las úlceras, ya que favorece la agregación plaquetaria y la coagulación plasmática, inhibiendo la fibrinólisis causada por el jugo gástrico, estabilizando el coágulo. Entre los fármacos que normalmente el mejor fármaco que estaría usando en primera elección vendría a ser el omeprazol, ¿no? Donde se la hace de dos formas, ¿no? Un omeprazol de 40 miligramos en dos ampollas de 80 miligramos en total, por vía endovenosa en forma de bolo, y cuando es de carácter urgente, ¿no? Cuando es el paciente está presentando ya de por sí una hemoglobina baja, ¿no? O un omeprazol también de 5 ampollas más un cristalóide, ¿no? De cloruro de sodio al 9% en 100 centímetros cúbicos. La vía va a ser de igual forma endovenosa y la frecuencia va a ser de 8 miligramos por hora, que considerando tiene que pasar en 24 horas en infusión continua por bulotrol. Ahora, la duración de acá va a ser después de 3 días, ¿no? Ahora, nosotros acá, justamente lo punto de abajo, el objetivo va a ser siempre el mantener el pH gástrico, ¿no? 6 de forma sostenida, y cabe mencionar, ¿no? Que no se va a lograr con antagonistas, como ejemplo de la ranitidina, perdón. Entonces también, una vez hablado también de los niveles de bomba de protones, también podríamos hablar de los que son los vasoactivos, ¿no? Que pueden ser indicados precisamente, ¿no? En una digestividad alta, pero variceal, y se inicia tan pronto como sea posible, incluso con una sola sospecha. También puede controlar la hemorragia y resangrado precoz al disminuir la presión de la circulación portal. Disminuye la incidencia de sangrado activo durante la endoscopia, facilitando el tratamiento. Ahora, una vez ya hablado de fármacos, procederíamos ya con la endoscopía propia, ¿no? Ya sea tanto diagnóstica como terapéutica, ¿no? Para hablar de diagnóstica, nos va a ayudar a identificar el lugar de sangrado, va a ayudar a la lesión responsable de la hemorragia y certifica el riesgo de sangrado y mortalidad, ¿no? Precisamente la tabla que mostré en un inicio, ¿no? La clasificación de Forrest. En un momento de la endoscopía diagnóstica, cuando hablamos de precoz, que dentro de las 12 horas y no más allá de las 24. Y acá es donde, bueno, agrega también que es tan pronto como sea posible mejorar el rendimiento diagnóstico. También, ahora, las condiciones del paciente previo a esto tienen que estar hemodinámicamente estable, una hemoglobina mayor que 7, plaquetas mayor a 50.000 y un INR menor a 2,5. En la intubación endotraqueal sí se requiere asegurar la vía aérea y prevenir la aspiración, ¿no? En caso de que el paciente pueda mezclar, ¿no? Alimentos con aire, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de la endoscopia terapéutica, es que está indicado para pacientes con signos endoscópicos de sangrado activo o riesgo de sangrado alto. También influye en la evolución clínica del paciente al reducir los factores determinantes para un peor pronóstico y disminuye la mortalidad, ¿no? De igual forma, disminuye la recidiva del sangrado, reduce el número de sangre intransfundida, el periodo de internamiento, la necesidad de tratamiento quirúrgico y los costos generales de hospitalización. Precisamente lo que mencioné en un inicio, acá está, ¿no? El 1A, 1B y 2A, ¿no? Donde estaría, digamos, idóneo hacer este proceso, ¿no? Cuando tenemos esa clasificación. Ahora, también hay una terapéutica por hipertensión arterial, ¿no? Donde encontramos procedimientos, ¿no? Como una endoligadura de varices esofágicas, una escleroterapia de varices esofágicas, obturación de varices gástricas también, ¿no? Y cuando hay que realizarse es que precisamente cuando la varice es identificada como una fuente de sangrado, ya sea un sangrado activo, coágulos sobre varice o signo de mamila, o luego de una exploración adecuada no se identifica otra lesión o sitio potencial para sangrar más que la misma varice, ¿no? Bueno, acá puse unas imágenes donde nos muestran, ¿no? El procedimiento que se estaría realizando, ¿no? En caso de carácter de hipertensión portal.
Ahora, otra de las clasificaciones, y no menos importante, que sí, bueno, me pareció correcto agregarlo, es una hemorragia digestiva baja, ¿no? Es que es donde un punto de vista práctico se define como la hemorragia que se origina en el tubo digestivo distal y que alcanza, eh, perdón, esta, digamos, como el tipo de endoscopia que se realiza, mejor dicho, vendría a ser una colonoscopia, ¿no? Donde vamos a ver tanto el ano, recto, colon, ciego e hilo terminal. También acá se hace un sangrado, es precisamente otra definición, es un sangrado colorectal excluyendo intestino delgado, evidenciando por presencia macroscópica o microscópica de sangre en las heces, ¿no? Macroscópicamente le evidenciamos ya sea como una hematoquesia o también a una presencia rectorragia. Y microscópicamente es importante solicitar sangre oculta en heces, ¿no? O sea, el examen de TB, ¿no? Ahora, también así como un inicio hice la estructuración de lo que es la división, ¿no? Clasificación del tipo de hemorragia, de igual manera lo puse acá, ¿no? De encima del ángulo de Trace, el intestino medio del ángulo de Trace hacia la válvula cecal y por último la baja con la válvula cecal hacia la región anorrectal. Una de las causas, bueno, es un poco corta, ¿no? Una de las causas que puede ocasionar en niños podría ser un divertículo de Mecker, una enfermedad inflamatoria, ya sea colitis ulcerosa, pólipos juveniles, reduplicación intestinal y malformaciones vasculares. En los adolescentes puede haber un divertículo de Mecker, una enfermedad inflamatoria, también sea igual como en los niños, una colitis ulcerosa, pólipos en el colon y recto, enterocolitis infecciosa, malformaciones vasculares, fiebre tifoidea. En los adultos podemos también encontrar una enfermedad diverticular de colon, enfermedad inflamatoria, sea como la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, pólipos en colon recto, cáncer colorectal, patología orificial y fiebre tifoidea, también porque no una angiodisplasia, perdón. Y en ancianos mayores de 65 años, enfermedad diverticular de colon, isquemia intestinal y cáncer colorectal. En la clínica también va a ser un poco más corta, donde la sangre, pues, vamos a presionar, ¿no? La rectorragia, que ¿no? Es la sangre de color rojo vivo, ¿no? Que prácticamente vemos una sangre recién hecha, ¿no? Y que recubre las heces o aparece tras la defecación de heces de aspecto normal, ¿no? Y precisamente es donde aparece característicamente al final de deposición, ¿no? Que se manifiesta a menudo como goteo, manchas en la piel higiénico al limpiarse y sugiere un origen anorrectal si es muy fresca y brillante. También una hematoquesia, que es una sangre de color rojo, oscuro o granate, mezclada con las heces o no, y que indica hemorragia digestiva baja de origen no tan distal. Y por último también las famosas melenas, ¿no? Que sugieren una hemorragia digestiva alta, aunque puede ser la forma de presentación de hemorragia de original en el intestino delgado del colon derecho. Acá lo que sí olvidé mencionar es que las melenas, bueno, como recordaréis, ¿no? Es que las melenas de acá siempre van a tener ser oscuras debido a la oxidación rápida, ¿no? Que está ocurriendo dentro en el tracto de esto digestivo. Y acá están los estiadeajes, ¿no? Donde en la clínica va a ser una leve asintomáticos o solo hematoquesia rectorragia, donde las pérdidas de volemio va a ser de hasta 750 centímetros cúbicos, una moderada donde va a ser una tensión arterial sistólica mayor a 95, una frecuencia cardíaca mayor a 100 o menor a 100, pero también vamos a encontrar frialdad, ligera de piel, presión de pulso disminuida y un test de ortostatismo, ya sea negativo o positivo. En las pérdidas, con respecto a pérdida de volemia, vamos a encontrar entre 750 y 1500 centímetros cúbicos. En la grave, vamos a encontrar de igual forma, ¿no? Un TAS menor a 95 y una frecuencia respiratoria menor a 120, ¿no? Acá es donde vamos a encontrar un pulso débil, sudor, palidez, test ortosismo positivo. Y las pérdidas van a ser entre 1500 a 2000 centímetros cúbicos. En lo que es masiva, el TAS va a ser menor a 80 y la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 140. Acá es donde ya entramos a shock, el paciente va a estar confuso, el trágico, y las pérdidas va a ser mayor a 2000 centímetros cúbicos. Prácticamente esto ya de carácter, ¿no? Una marcada hipoperfusión tisular, ¿no? Por consiguiente, ¿no? La clínica de las mismas, ¿no? Ahora, nosotros también acá bueno, este es un pequeño un recordaris, ¿no? ¿Cómo estaría la composición, ¿no? En caso de la estratificación, mejor dicho, de la hemorragia digestiva baja. Y el manejo inicial, por último, tenemos que de igual forma como la alta, tenemos que evaluar el estado hemodinámico, ¿no? Con antecedentes, de comorbilidad, de la edad, y acá, ya sea también alta como baja, podemos realizar, ¿no? El tacto rectal. Previamente a esto se le hace firmar un consentimiento, ¿no? De por qué se le estaría realizando, ¿no? Igual, solicitar bioquímica sanguínea que incluya el perfil de coagulación y el grupo sanguíneo y también el factor RH. Ahora, acá pacientes que no responden al manejo inicial, ya sea por una inestabilidad hemodinámica o signo de isquemia, deben ser sometidos a intervenciones radiológicas, ¿no? Y precisamente para eso hay que evaluar si hay ortostatismo, ¿no?
y las vías periféricas cortas y de mayor calibre hidratan mejor, ¿no? Esto con respecto a lo que es la estabilización hemodinámica, ¿no? Y si hay hematoquesia y inestabilidad hemodinámica, colocar sonda nasogástrica y realizar lavado gástrico y dejar... Ahora, también podemos iniciar, ¿no?, una hidratación con cristaloides, ¿no? O solución polielectrolítica, lactato de Ringe, según sea el caso, ¿no? Y por último, de acá, lo no menos importante es la famosa endoscopía, ¿no? Que es, en este caso, la colonoscopía, que es selección de elección para definir la causa y posible tratamiento que se debe realizar dentro de las 24 horas, ¿no?, en caso de sospecha de baja. Ahora, acá nosotros ya estábamos hablando de lo que es ortostatismo, que es una de las causas diferenciales de síncope, que se debe a una regularización del sistema nervioso autónomo con una vasoconstricción arterial deficiente. ¿Y cómo se diagnostica? Se tiene que realizar como los siguientes pasos, ¿no? Puede ser una presión arterial comprobada a ambos brazos tras permanecer el paciente de cúbito supino durante al menos 5 minutos, una presión arterial media 3 minutos después de ponerse de pie, y entonces en el ortostatismo vamos a ver una disminución de 20 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y o disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica, ¿no? Y un aumento de 10 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros no podemos realizar el ortostatismo si es que el paciente presenta, ¿no?, una inestabilidad hemodinámica. Y el tratamiento para estos pacientes vendría a ser, ¿no?, dependiendo de cada caso, ¿no?, una hidratación adecuada, eliminar fármacos causantes que te pueden causar, ¿no?, personarse de pie lentamente, usar medidas compresivas, considerar el suplemento con sal o fluorocortisona biorina, ¿no?, dado corticoides si es que sea necesario, ¿no? Ahora, acá también hay unas agujas que mientras que sea mayor número de calibre, mientras más delgada es la aguja, mayor número, ¿no?, de mejor de esto, digamos, de reposición, ¿no? De reposición de esto, de líquido. Ahora, a menor número también va a ser, es más gruesa la aguja. Esto de acá, también un poco no lo entendí, pero es en base a estos de acá, ¿no? Los colores ya están dados, y mientras que los tantos naranja, gris, verdes van a ser digamos, los más efectivos, ¿no? Los que pueden rehidratar al paciente de una manera más rápida, ¿no? Que está dado, ¿no?, las naranjas con quirófanos de emergencia para transfusiones rápidas de sangre y o líquidos muy densos. La gris también para transfusiones rápidas de sangre y o líquidos muy densos, de igual manera, ¿no? En la verde, que es de nutrición parenteral y grandes volúmenes de fluidos, ¿no? Entonces, estos de acá siempre es usado, ¿no?, al momento de tener hemorragias muy marcadas. Con la colocación de sonda nasogástrica es colocarle a un paciente si se está sangrando para las dos características. Uno puede ser por una lavado gástrico, si se puede determinar una hemorragia digestiva alta y evitar hacer la endoscopía, ¿no? O también esto queda ahí para hacerle una gastroclisis. Por último, si hablamos de la terapia endoscópica, ya sea por un manejo especializado, la colonoscopia dentro de las 24 horas con preparación de 4 a 6 litros de polietilenglicol por posible terapia endoscópica, ¿no? Esto de acá, más que todo, es para tratar de limpiar, ¿no?, todo el colon, ¿no? Y así tener el colon limpio, mejor dicho, y poder tener una mejor visualización, ¿no? Y el paciente debe ingresar a sala de endoscopia con hemoglobina mayor a 7 y si es cardiópata o riesgo alto, será mayor a 9, ¿no? En pacientes con hematoquesia y ortostatismo y descompensación hemodinámica se debe realizar una endoscopia tipo alta, no bien todo lo contrario. Y por último, un tratamiento quirúrgico, ¿no?, que es una hemorragia digestiva, una hemorragia masiva, perdón, es cuando ya es prácticamente la grave, ¿no? Esto que es mayor al 40% de volumen sanguíneo con respecto a las pérdidas. El sangrado persistente que requiera más de 4 o 6 unidades de sangre 24 horas. Una persistencia de hemorragia durante las 72 horas y una recidiva grave en los 7 días siguientes a la limitación de sangrado. El manejo inicial, acá es un pequeño resumen de lo que, bueno, a mi criterio, no lo que puse, es que siempre va a ser reposición de líquidos, pero ya en las graves exaginantes el manejo va a ser fundamentalmente pasar el líquido, pero también teniendo las manos los paquetes globulares para poder hacer una transfusión sanguínea. Y ese es, por último, un pequeño cuadro, un pequeño resumen de cómo es un esquema, ¿no?, de hemorragia digestiva baja, donde podemos observar, ¿no?, en qué casos hacer un tratamiento, qué casos no, y en qué casos poder hacer una intervención quirúrgica o un procedimiento, ¿no?, de una colonoscopia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, entonces hemos escuchado la exposición, muy bien, lo felicito. Una exposición bastante amplia, ¿no? Han tratado pues de resumir todo lo que son problemas de complicaciones en pacientes cirróticos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta.
¿Me están escuchando? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ok, bien. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Bien, entonces, puntualizar básicamente entonces lo que han mencionado sus compañeros en la exposición del día de hoy. Entonces tenemos pues que en la primera parte su compañero nos habló sobre lo que es hemorragia digestiva en general, lo que son factores etiológicos, ¿no? Entonces no olvidarse, ¿no? Cuando tienen ustedes un paciente con cirrosis, considerar que la cirrosis, ya les he dicho, de que es un proceso lamentablemente que una vez instalado no tiene cura. Lo que nosotros hacemos es tratar de evitar las complicaciones y evitar que el proceso avance rápido, ¿no? En la primera exposición se habló entonces de la definición de cirrosis y al hablar de etiología han visto pues la serie de factores que pueden originar problemas de cirrosis, ¿no? El alcoholismo, hepatitis B, consumo de antiinflamatorios, diferentes tipos de antibióticos, ¿no? Dentro del examen clínico, su compañero también nos habló sobre las características, ¿no?, que se puede encontrar en un paciente cirrótico. No olvidarse que cuando es un problema de cirrosis, digamos, compensada, el paciente no tiene nada de estigmas, ¿no? Y prácticamente es un hallazgo casual, ¿no? En los casos ya de una cirrosis descompensada, sí se evidencia una serie de manifestaciones. Se dice pues que la enfermedad cirrótica es la que tiene más semiología, ¿no? Y su compañero han resumido todo tipo de, digamos, signos o síntomas que puede referir el paciente, ¿no? Dentro de estos también hay un dato que mencionó y es la hepatomegalia, ¿no? ¿Se puede presentar en hepatomegalia en un paciente cirrótico? Porque por definición sabemos que es un proceso de fibrosis, formación de nódulos, regeneración, y lo que generalmente encontramos es un hígado pequeño. En una primera etapa sí hay hepatomegalia. Otro dato importante es que esta hepatomegalia en un paciente cirrótico en una primera etapa no es dolorosa, porque es un proceso crónico. En cambio, en un proceso agudo, por ejemplo, una hepatitis viral, sí hay dolor en el hígado por una distensión de la cápsula de Gleason. En cambio, este proceso crónico no, es un hígado que se va adaptando al crecimiento. Luego, el hígado comienza a regresionar, y donde típicamente vamos a encontrar el hígado pequeño, duro, con nódulos, ¿no? Dentro de la sintomatología nos recalcaron sobre el problema de la astenia, ¿no? Tal vez es el síntoma más frecuente en el paciente cirrótico, ¿no? El cansancio, ¿no? Ustedes saben que el hígado es el productor de lo que es glucógeno, que es energía, ¿no? Entonces, no hay una buena producción y almacenamiento entonces de reservas de energía. Por eso es que el paciente cirrótico tiene mucho cansancio. Nos hablaron de los trastornos de coagulación, nos hablaron de la clasificación de Child-Pugh, que es la que da el pronóstico del paciente cirrótico, nos hablaron de los métodos analíticos de APRI, FIB, que prácticamente es un estudio analítico, ¿no?, de transaminasas, plaquetas, ¿no?, donde se evalúa también el pronóstico del paciente. Luego su compañera Melissa nos habló sobre encefalopatía, ¿no? Y que ya saben la definición, que es un trastorno neuropsiquiátrico reversible. Nos ha hecho, sí, una amplia exposición de cómo es la fisiopatología, ¿no? En todo este proceso de encefalopatía, ¿no? Lo que está pues alterado es la absorción de amonio, ¿no? Entonces hay que tratar de evitar que se predisponga en el paciente el desarrollo de encefalopatía. Dentro de las causas, su compañera también ha mencionado una serie de procesos que pueden originar encefalopatía en el paciente cirrótico, ¿no? Desde una simple infección, una bronquitis, puede haber problema de peritonitis bacteriana espontánea, ya definimos, ya sabemos qué es una peritonitis bacteriana espontánea, la deshidratación, se había hablado que el consumo de diuréticos también puede originar o desencadenar problemas de encefalopatía, ¿no? La hemorragia digestiva. Su compañera también nos hizo la clasificación, ¿no?, de encefalopatía, ¿no? Cómo se realiza también lo que son los test psicométricos, ¿no? Los test psicométricos básicamente están destinados a evaluar sobre todo aquella encefalopatía leve, ¿no?, que puede pasar desapercibida.
Y también nos habló del tratamiento, ¿no? La utilización de lactosa o lactulosa con la única finalidad de acidificar el medio. Su compañero Sebastián nos ha hablado de la hemorragia digestiva, ¿no? Primero ha hecho una introducción de todo lo que es el concepto de hemorragia digestiva, la presencia de melena, hematemesis, hematoquesia, ¿no? Que son conceptos que ustedes ya tienen que saber definirlo, ¿no? Nos habló de la importancia de cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, estabilizar al paciente primero, ¿no? Primero lo que tengo que hacer es estabilizar al paciente para tener, lógicamente, un paciente sin riesgos, ¿no? De presentar un cuadro de paro cardíaco o infarto cerebral, ¿no? Entonces al paciente se le transfunde expansores plasmáticos mientras vamos esperando el resultado de los análisis básicos, ¿no? Que es hemograma y un perfil de coagulación grupo sanguíneo, ¿no? Su compañero también nos habló de la clasificación de Forrest, que está directamente dirigida a cuadros de hemorragia digestiva secundaria a úlcera. Nos habló también de las características de las varices esofágicas, ¿no? Los tratamientos que se dan endoscópicamente mediante la utilización de escleroterapia, utilización de histoacril, que es un medicamento que se utiliza para tratamiento de varices de fondo gástrico, ¿no? Entonces no olvidarse que solamente sangran varices esofágicas, sino pueden sangrar también varices a nivel gástrico, ¿no? Que son mucho más violentas y el tratamiento también tiene que ser bien dirigido, ¿no? Porque necesitamos angular el equipo, ¿no? Más de 90 grados para llegar a fondo gástrico, ¿no? Y pasar ahí los inyectores para pasar el histoacril, que es el tratamiento de obliteración de varices de fondo gástrico, ¿no? Un dato importante que también nos mencionó su compañero es cuando utilizamos, por qué utilizamos plaquete globular, por qué utilizamos plasma, ¿no? Tenemos un paciente con varices esofágica, es preferible no elevar mucho la hemoglobina, ¿no? Si tiene 7 o 6 de hemoglobina, tratemos de llevarlo, pues, como mínimo hasta 8, no más. Porque ustedes al transfundir más paquetes globulares, lo que van a condicionar es que aumente también la presión a nivel venoso, ¿no? Y el paciente puede volver a reiniciar el cuadro de sangrado. Nos habló también del tratamiento farmacológico, ¿no? Con la vasopresina, el otrioide, ¿no? Diferentes tipos de alternativas, entonces, en cuanto a métodos de diagnóstico de hemorragia digestiva. Bien, yo creo que la exposición ha sido bastante amplia, ¿no? Entonces recordar lo que es hemorragia digestiva como una de las emergencias en gastroenterología, ¿no? Nos habló también de qué es el ortostatismo y es importante ustedes también que manejen ese concepto, ¿no? Cuando tenemos un paciente que está muy venido a menos, no podemos nosotros hacer que el paciente pues, se levante, ¿no? Que se pare para hacer el ortostatismo. Lo que tratamos es de angular la cama del paciente a más de 40 grados para poder hacer la diferencial de presión y frecuencia cardíaca. Bien, chicos, eso es todo. Felicito a los expositores y bueno, gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes.